Quizás lo has hecho todo. Oraste con fe, ayunaste en silencio, recitaste versículos con esperanza. Quizás incluso te arrodillaste en cuartos oscuros, llorando en silencio, pidiéndole a Dios que hiciera retroceder al enemigo, que traiga paz a tu alma, alivio a tu cuerpo y claridad a tu mente. Pero ¿qué haces cuando nada parece funcionar? Cuando la batalla espiritual continúa, incluso después de tantas declaraciones bíblicas. Quizás el problema no sea el versículo, quizás el problema esté en lo que esperamos que haga por nosotros. A muchos se les ha enseñado a usar la palabra de Dios como un escudo automático, como una especie de amuleto espiritual que protege a quienes la repiten. Pero la verdad es más profunda y también más incómoda. La palabra nunca ha sido una fórmula mágica. Es una espada, una lámpara, un martillo, un espejo, pero nunca un talismán. Hay quienes citan el Salmo 91 con los labios, pero viven con el corazón oculto tras el resentimiento. Hay quienes declaran que ninguna arma forjada prosperará, pero aún se alimentan del resentimiento a diario. Hay quienes citan, mayor es el que está en mí, pero no permiten que este mayor transforme su interior. Esta es la herida que pocos se atreven a mirar. Usamos versículos como si fueran órdenes contra el enemigo, pero olvidamos que primero quieren transformarnos. Porque no es el versículo lo que expulsa al enemigo, es la vida en armonía con él. La palabra tiene poder, sí, pero no es una barrera que se activa con la boca. Es un camino que se recorre con el corazón. Y el enemigo reconoce a quienes recorren este camino y tiembla ante quienes viven esta verdad. Hoy recorreremos juntos este territorio espiritual. Abordaremos heridas que quizás hayan estado ocultas durante años. Veremos el ataque espiritual desde otra perspectiva, no como una guerra externa, sino como un llamado divino a reposicionar el alma. No estás aquí por casualidad. Si has llegado a este video, es porque Dios te llama a realinearte, a dejar de simplemente resistirte al enemigo y a empezar a resistir todo lo que dentro de ti aún lo invita a quedarse. No se trata de memorizar versículos, ni de pelearse con frases al azar. Se trata de convertirse, día tras día, en alguien cuya vida se ajusta a lo que declara. Porque la autoridad espiritual no nace de los gritos ni de la desesperación, nace de la obediencia, de la entrega, y es esta entrega la que acalla los gritos del infierno. Es esta verdad vivida la que hace retroceder el ataque. Y cuando la palabra deja de ser solo un sonido en la boca y se convierte en un reflejo del corazón, entonces toda arma cae. Toda acusación se desvanece y el enemigo huye porque reconoce que hay demasiada luz allí para permanecer. Ahora respira hondo, la batalla continúa, pero tu posición está a punto de cambiar y con ella toda la atmósfera a tu alrededor. Vamos juntos. Hay una costumbre silenciosa que se ha extendido entre muchos cristianos a lo largo de los años, convertir la palabra de Dios en una especie de amuleto, como si repetir un versículo bastara para alejar todo mal, como si simplemente citar las Escrituras bastara para demostrar que uno estaba protegido. Pero la Biblia no es una colección de frases mágicas. Es viva, incisiva, exigente, no responde a la repetición sin vida. Responde al corazón que se alinea con ella. Cuando usamos versículos como defensa automática, pero seguimos teniendo un alma desorganizada, emociones amargas y hábitos ocultos, algo se quiebra en nuestra espiritualidad. La protección que esperábamos no llega. La paz prometida no se arraiga. Porque la palabra no se mueve por repetición, sino por entrega. No es el sonido de nuestra boca lo que transforma, es la postura de nuestro corazón
la que la recibe. Y este es un punto que pocos tienen el valor de afrontar. Cuando la fe se usa como herramienta de control, no como instrumento de rendición, se convierte en una caricatura de lo que debería ser. La gente empieza a citar textos bíblicos como si fueran mantras, esperando la respuesta del cielo, pero éste permanece en silencio. No por malicia divina, sino por misericordia. Porque Dios no se presta al juego de lo superficial. Él busca transformación, no manipulación. Discernir entre la autoridad espiritual y la superstición disfrazada de fe es uno de los mayores desafíos de la madurez cristiana. Hay quienes tienen muchos versículos en la punta de la lengua, pero poca entrega en su vida diaria. Hay quienes se saben las promesas de memoria, pero viven con pensamientos que las niegan. Y en este espacio entre lo declarado y lo vivido, el enemigo encuentra brechas. Declarar con un corazón alineado no es lo mismo que recitar con miedo. La diferencia radica en la postura del alma. Quienes declaran con verdadera fe no necesitan gritar, porque ya están bajo autoridad. Quienes viven lo que predican poseen un poder silencioso que no depende del espectáculo. Y esta es la verdad más contundente de este capítulo. No es el versículo lo que expulsa al enemigo, es la vida alineada con él. Así que quizás la pregunta hoy no sea ¿qué versículo debo usar contra el ataque espiritual? Sino más bien, ¿está mi vida en consonancia con la verdad que este versículo transmite? Porque la palabra es solo una espada en manos de quienes primero la aceptan como espejo. Y cuando nos transforma ante todo, aquello que nos atacaba comienza a perder fuerza. No por el sonido, sino por la luz. Y esa luz, nadie puede imitarla. No todo ataque espiritual comienza desde afuera. A menudo comienza desde adentro, en el silencio de las emociones no resueltas, del dolor escondido bajo la alfombra de la fe, de los resentimientos guardados en nombre de la paz. Pero ¿qué clase de paz es esta que solo existe cuando nos tragamos nuestros resentimientos? ¿Qué clase de protección es esta que exige silencio sobre heridas que aún sangran? Hay brechas espirituales que no provienen del pecado visible, sino del dolor sin curar. Algunas personas oran pidiendo protección, ayunan pidiendo liberación, pero siguen guardando viejos rencores, siguen durmiendo enojados, despertando tristes y viviendo con culpa. Y esto abre puertas, porque lo espiritual no está separado de lo emocional. Un corazón resentido es campo abierto para la opresión. Un corazón que no perdona construye muros que ni siquiera los versículos pueden derribar. La palabra entra donde hay humildad, donde hay espacio, donde hay verdad. Hay quienes enfrentan duras batallas espirituales, pero no se dan cuenta de que lo que el enemigo ataca es, en realidad, una herida emocional que nunca se entregó a Dios. La brecha no está en el comportamiento visible, sino en las emociones ocultas, en el miedo no confesado, en la culpa silenciosa, en la ira contenida, y el enemigo lo sabe. Detecta las heridas mal curadas. Se aprovecha de las emociones reprimidas para infiltrar acusaciones, confusión y cargas que parecen espirituales, pero que en realidad son emocionales. Se necesita valentía para hacerse esta pregunta. ¿Qué versículo confronta directamente tu mayor herida emocional? No el que te consuela, sino el que te confronta. No el que disfrutas leer, sino el que te invita a tu dolor. Porque la autoridad espiritual nace de la entrega emocional. Un corazón que perdona, incluso cuando sangra, es más fuerte que un ejército de palabras memorizadas. El perdón se convierte en un escudo invisible, un escudo que el infierno no comprende, porque perdonar no es olvidar lo que te hicieron, es decidir que ya no gobernará tu vida, es romper el vínculo con el veneno, es desarmar al enemigo interior.
David derrotó a Goliat con una piedra, pero derrotó a Saúl con discernimiento. Comprendió que hay batallas que se ganan con valentía y otras con sabiduría, con silencio, con entrega. El ataque espiritual solo encuentra espacio donde hay desorden interior. Cuando el alma está alineada con Dios, hasta el dolor se convierte en protección. Hasta las lágrimas se convierten en escudos, porque la verdadera autoridad no grita, trae paz, y la paz es el sonido que el infierno no soporta. Hay versículos que hacen más que protegerte, te transforman, te reubican, te sacan de la posición de víctima y te devuelven a la de hijo. No solo detienen el avance del enemigo, sino que te enseñan a mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece querer derribarte. Estos versículos no fueron escritos para ser usados como escudos en manos de quienes tienen miedo. Fueron escritos para reubicar el alma en la verdad, y cuando el alma se reubica, el mundo espiritual responde. El Salmo 91, por ejemplo, no es una promesa para quienes simplemente tienen miedo, es un refugio para quienes eligen vivir al abrigo del Altísimo. No es un lugar que se visita en días de tormenta, es un lugar que se elige para morar. Quien mora, permanece. Quien permanece, confía. Quien confía, descansa. El alma que aprende a descansar en este escondite ya es, de por sí, inaccesible al enemigo. Efesios 6 habla de la armadura de Dios, pero no es una fantasía espiritual. No es un disfraz que se usa por vanidad o miedo. Cada pieza de esta armadura exige postura. El cinturón de la verdad exige renunciar a las mentiras personales. La coraza de justicia exige rectitud. El escudo de la fe no es para teatro, apaga dardos, pero también exige confianza en medio de lo invisible. La espada del Espíritu no es para ostentación, es para la batalla. Quien usa la armadura vive la verdad que representa. De lo contrario, todo es solo teatro espiritual. Según Corintios 10, revela algo que muchos ignoran. Nuestras armas son espirituales, sí, pero solo se vuelven poderosas en Dios cuando hay obediencia. No es la desesperación lo que activa la autoridad, sino la obediencia. No es el volumen de la oración lo que conmueve los cielos, sino la entrega diaria a la voluntad divina. Cuando la mente se somete a Cristo, los pensamientos quedan cautivos, el alma encuentra dirección y el enemigo pierde acceso. Santiago 4:7 nos enseña algo esencial. El diablo solo huye de quienes ya se han rendido a Dios. No basta con resistir el mal, primero hay que someterse al bien. Quienes no se rinden al Padre no tienen autoridad sobre el enemigo. La rendición es el principio de la victoria, es la rendición la que silencia el infierno, es la rendición la que establece el dominio del cielo, y sin esta rendición, toda resistencia se vuelve vacía. Mateo 4 muestra a Jesús siendo tentado en el desierto, pero no ganó solo por citar la palabra, ganó porque se mantuvo firme en su identidad. El enemigo intentó aprovecharse del hambre, la vanidad y el poder, pero Jesús no cedió, porque sabía quién era. Y quienes saben quiénes son, no negocian la palabra para satisfacer su ego. La palabra solo tiene verdadero poder en la boca de quienes tienen confianza en Dios. Estos 5 versículos no solo hablan de protección, hablan de reposicionamiento. Nos llaman a una nueva postura, a salir de la zona de supervivencia, a entrar en un territorio de autoridad, porque el enemigo no respeta palabras sueltas, respeta un alma cimentada en la verdad, y este arraigo comienza cuando dejas de usar la Biblia como escudo y comienzas a vivir como alguien que lleva la palabra en el corazón, no solo en los labios. No toda oración trae paz, no toda declaración espiritual trae luz. Algunas, aunque envueltas en palabras santas, nacen de un corazón en conflicto con su propia verdad.
Y cuando esto sucede, algo se pierde en el camino entre la boca y el cielo. Hay oraciones que, en lugar de frenar el ataque, terminan alimentando el caos, porque son oraciones que piden liberación, pero no quieren abandonar el cautiverio. Muchas personas claman por liberación, pero no están dispuestas a abandonar los hábitos, las ataduras y los pensamientos que las mantienen atrapadas. Citan versos de protección mientras viven en relaciones que las enferman. Piden luz, pero se niegan a abandonar entornos que solo ofrecen oscuridad. Suplican paz, pero siguen flirteando con ideas, recuerdos y decisiones que perturban el espíritu. La oración sin arrepentimiento se convierte en ruido, y el cielo no responde al ruido, responde a la verdad. Es doloroso admitirlo, pero a veces oramos usando la Biblia como refugio, no como espejo. Hablamos de la autoridad del creyente, pero por dentro seguimos viviendo una doble vida. Queremos que el enemigo huya, pero le damos un lugar donde nadie ve, y el mundo espiritual lo nota, porque la autoridad no se compra con palabras, se construye con integridad. El caos espiritual crece donde hay incoherencia, donde hay una apariencia de fe, pero no compromiso, donde hay diálogo, pero no decisión. Y ahí es donde el ataque cobra fuerza, porque Dios no puede proteger una fachada, protege corazones sinceros, corazones que reconocen su propia debilidad, corazones que no se avergüenzan de romperse, corazones que dicen, Señor, no solo quiero liberarme del enemigo, quiero liberarme de mí mismo. Hay un modelo espiritual que restaura la autoridad perdida. No es rápido, no es superficial, no es cómodo, pero es efectivo. Primero viene el quebrantamiento, luego viene la verdad y luego viene la obediencia. El quebrantamiento da paso, la verdad ilumina lo que estaba oculto y la obediencia sella la nueva posición espiritual. Cuando esto sucede, el caos ya no encuentra terreno fértil y el enemigo, sin dónde esconderse, se retira. No puedes expulsar a un enemigo que aún te coquetea en tus pensamientos. Esta frase duele, pero libera, porque solo cuando dejamos de justificar nuestros lazos con la oscuridad, comenzamos a caminar verdaderamente en la luz. Y en la luz, el caos pierde su voz, la confusión pierde su significado, el miedo pierde su control, porque donde hay luz, no hay lugar para la duplicidad. Y donde no hay duplicidad, el espíritu se mueve libremente. Y donde está el espíritu, hay libertad, verdadera, duradera, irrompible. Hay cansancios que no provienen solo del cuerpo, hay confusiones que no son solo mentales, y hay dolores que no tienen explicación médica ni lógica, porque hay síntomas emocionales que en realidad son señales espirituales. El problema es que, muchas veces, estas señales se ignoran o se malinterpretan, y lo que antes era una advertencia de Dios, se convierte en una carga más que se lleva en silencio. Cuando tu corazón está en constante aflicción, cuando tu mente está en la niebla, cuando tus emociones fluctúan sin causa aparente, necesitas detenerte y escuchar lo que el cielo intenta decirte. El cansancio extremo que te impide orar, la irritación que surge sin razón, la confusión que dificulta incluso las decisiones más sencillas. Nada de esto es solo psicológico. Hay momentos en que tus emociones traducen una batalla que ya ha comenzado en tu vida espiritual. Pero cuidado, no todo es un ataque. A veces, lo que experimentamos es simplemente el resultado de decisiones tomadas sin equilibrio. Es la cosecha de las semillas que plantamos por impulso, con prisa, con miedo. El discernimiento reside en preguntarse, ¿es este dolor resultado de la opresión o de decisiones que ignoraron las advertencias de Dios? Porque espiritualizar algo que también requiere sanación emocional puede ser tan peligroso como ignorar por completo el aspecto espiritual.
Es importante comprender que el enemigo se aprovecha de las lagunas emocionales. Sabe dónde aún hay ira, dónde aún hay anhelo tóxico, dónde aún hay miedo oculto. Toca justo donde el alma aún no se ha rendido. Por lo tanto, más que solo orar pidiendo protección, es necesario entregar el dolor, exponerlo a la luz. Permite que Dios no solo te defienda, sino que te reconstruya desde dentro. El Salmo dice, «El Señor es mi pastor», pero ¿realmente te has dejado guiar por Él? Porque muchos repiten el versículo, pero siguen intentando controlarlo todo. Siguen guiando sus vidas basándose en el trauma, el pasado, la necesidad de demostrar algo. Y cuando Dios no guía, la fatiga aumenta, la confusión se instala, el alma se desvía. Hay historias que lo ilustran bien, personas que insistieron en relaciones que Dios ya había roto, personas que confundieron la necesidad con el llamado, personas que mantuvieron relaciones por lástima, miedo o religiosidad, y lo que era afecto se convirtió en tormento. Lo que parecía amor se convirtió en prisión espiritual. Porque cuando el corazón se aferra a lo que Dios ya ha pedido liberar, el tormento entra sin pedir permiso. Las señales están ahí, en las emociones que no se calman, en la mente que no descansa, en el cuerpo que se enferma sin razón. Y tal vez lo que estás pasando no sea solo una mala etapa, tal vez sea el cielo intentando reubicarte, porque hay dolores que solo desaparecen cuando dejas de resistirte a lo que Dios intenta enseñarte y dejas que Él te guíe de verdad, no solo con tus labios, sino con toda tu vida. Llega un momento en el camino espiritual en que la guerra deja de ser contra el enemigo externo y se convierte en una lucha interna. Un campo de batalla que ya no está afuera, sino adentro. Ya no se trata de resistir al diablo, sino de resistir la propia voluntad, los propios apegos, esas zonas de confort que se han convertido en prisiones disfrazadas de rutina. Santiago 4:7 comienza con una instrucción clara: sométanse a Dios. Solo entonces viene la parte conocida: resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero muchos ignoran el orden de los verbos. Quieren resistir al enemigo sin primero rendirse al Padre. Y sin rendición no hay autoridad. Sin sumisión no hay protección. La mayor batalla no es contra el mal que te rodea, sino contra la parte de ti que aún negocia con lo que te destruye. Esta inversión es silenciosa, porque no parece un pecado, parece solo un hábito, parece preocupación, parece fidelidad, pero no lo es. Hay quienes persisten en situaciones difíciles creyendo ser fieles, cuando, en realidad, son rehenes de una idea distorsionada de lealtad, de una teología malinterpretada, de una culpa que no proviene de Dios. Mucha gente confunde el apego con la fidelidad espiritual, pero el apego paraliza, impide tomar decisiones firmes, camufla la dependencia emocional con bonitas frases sobre la perseverancia. Pero la fe que Dios quiere de ti es una fe que se deja ir, no una fe que se aferra, una fe que obedece incluso sin comprender, una fe que dice sí al cielo, incluso cuando el corazón grita no. Y hay versículos que hablan de victoria, pero en la práctica piden renuncia. Hay promesas que solo se cumplen tras salir de Egipto, porque de nada sirve pedir la vara de Moisés si aún te niegas a abandonar la esclavitud. La autoridad solo llega a quienes ya han recorrido el desierto de la obediencia, a quienes han decidido renunciar a controlar el camino y han llegado a confiar en la nube incluso cuando no les explica a dónde van. Detente un momento y reflexiona, honestamente, ¿qué le pides a Dios que saque de tu vida, pero en el fondo aún no quieres soltar?
¿A qué llamas una lucha espiritual, pero que en realidad es un ciclo emocional repetido, alimentado por tu resistencia al cambio? Escríbelo, no a Dios, sino a ti mismo. Escribe lo que necesitas dejar ir y lo que aún temes soltar, porque el punto de inflexión espiritual ocurre ahí. Cuando dejas de enfocarte en el enemigo y permites que Dios sacuda tus estructuras. Cuando te das cuenta de que la guerra que más te cansa es la que libras contra la parte de ti que aún no se ha rendido por completo. Y cuando esa parte finalmente se rinde, la guerra exterior empieza a perder fuerza. Porque el enemigo más difícil de vencer es el que vive dentro de nosotros. Pero cuando Dios gana ahí, todo a tu alrededor empieza a alinearse, y lo que una vez te dominó ya no tiene poder. Porque ahora lo que gobierna es la verdad. Quizás el mayor error que nos han dicho es que la Biblia se escribió solo para ser usada contra el enemigo, como si fuera un arma externa, como si cada versículo fuera una bala espiritual disparada hacia afuera. Pero la verdad es que, sobre todo, la palabra es un espejo. No fue dada para señalar los errores de otros, sino para revelar las sombras que hay en nosotros. Y mientras no la veamos así, seguiremos luchando por fuera, mientras perdemos la batalla por dentro. Cada versículo, cada línea, cada promesa lleva consigo algo sagrado, una invitación a la transformación. Pero muchos usan las Escrituras solo como un grito de guerra. Declaran con fuerza, pero sin reverencia. Repiten, pero no reflexionan. Usan la Biblia para acusar, pero no para sanar. Quieren que la palabra hiera a otros, pero no la aceptan cuando confronta sus propias heridas. El error fatal es usar la Biblia como una espada que siempre corta hacia afuera y nunca hacia adentro. Porque la espada del Espíritu no fue hecha para herir a otros, fue hecha para abrir nuestros corazones, para cortar aquello que obstaculiza el fluir de la gracia, para separar el alma del espíritu, para exponer la verdad oculta, no solo en los demás, sino en nosotros mismos. La Biblia no responde a voces que gritan, responde a corazones rendidos. Cuando proclamas la palabra con humildad, con reverencia, con asombro, algo cambia en el ambiente espiritual. No porque la hayas pronunciado con más fuerza, sino porque la has dicho con sinceridad. Y la verdad siempre conmueve. Muchas personas evitan los versículos que las confrontan, prefieren los que las reconfortan, pero es precisamente el versículo que evitas el que tiene la clave de tu liberación. Es el texto que te hiere, que parece contradecirte, que te expone, el que puede ser el puente hacia la sanación. Porque la palabra no vino solo a consolarte, vino a rehacerte, vino a reconstruirte, y la reconstrucción requiere demolición. Así que hoy, quizás el mayor acto de autoridad espiritual que puedas experimentar no es declarar un versículo contra el enemigo, sino permitir que ese versículo revele quién has sido, permitir que te reposicione ante Dios, permitir que deshaga todo lo que en ti impide que el Espíritu actúe. Porque el ataque espiritual cede cuando dejas de usar la Biblia como escudo para esconderte y empiezas a usarla como espejo para transformarte. Y cuando esta transformación comienza, el enemigo reconoce, ya ha perdido. No porque gritaste más fuerte, sino porque ahora llevas demasiada luz para ser tocada, demasiada verdad para ser confundida y demasiada rendición para ser derrotada. Ahora que todo está dicho, respira hondo, guarda silencio interior, porque lo que has escuchado hasta ahora no fue solo contenido, fue un llamado, un toque de Dios en las partes de tu alma que quizás hayas olvidado. No se trata de saber más versículos, ni de gritar más fuerte, ni de parecer más espiritual. Se trata de realinear tu vida con la palabra que ya conoces, porque el enemigo no teme a quienes memorizan la Biblia, teme
a quienes viven lo que leen. ¿Te das cuenta ahora? No fue solo un ataque, fue una invitación disfrazada. Dios permitió que las dificultades te llevaran a adaptarte. El cansancio no vino a castigarte, vino a reubicarte. El silencio del cielo no fue desprecio, fue una estrategia divina para llevarte al lugar donde Él habla más fuerte, dentro de ti. Fuiste creado para tener autoridad espiritual, pero no la autoridad de los títulos, de la fama, de los discursos bonitos. La autoridad que nace del enquebrantamiento, de la verdad, de la entrega, la que el cielo reconoce, que el infierno respeta y que transforma cualquier entorno en territorio sagrado. Dios no quiere que sigas luchando solo, Él quiere morar contigo. Y esto solo ocurre cuando tu corazón se rinde, cuando tus defensas caen, cuando la palabra deja de ser un escudo y se convierte en tu morada. Hoy puedes elegir esto. Puedes dejar de sobrevivir a la guerra y empezar a vivir en paz. No una paz que dependa del silencio externo, sino la que nace de un alma reubicada. Un alma que, incluso en medio de la batalla, ya sabe que ha ganado, porque ahora entiendes. El ataque retrocede cuando avanzas hacia la verdad, y la verdad, al aceptarla, libera. Al vivirla, protege. Al honrarla, transforma. Y quienes viven así, con la palabra no solo en sus labios, sino en sus decisiones, pensamientos e intenciones, llevan una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. Así que ve, pero ve en paz, porque la guerra puede continuar a tu alrededor, pero dentro de ti ya hubo rendición, y donde hay rendición, hay autoridad. Y donde hay autoridad, el enemigo no puede resistir. Se retira, porque ahora estás posicionado, alineado, listo, y ningún ataque puede permanecer donde Dios ya gobierna. Esta no es una promesa vacía, es una verdad eterna, y se cumple en quienes se entregan por completo. Hoy, esa persona eres tú.